Bolivia, donde, bueno, hay una intención de poner un alambrado de unos 200 metros de largo, de extensión, digamos, en la frontera, por aparentemente como una frontera demasiado porosa, digamos, ¿no? Una frontera que deja pasar todo tipo de cosas, desde personas hasta mercancías, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar con el intendente de Orán, en la provincia de Salta. Es una localidad que está cerca también de la frontera con Bolivia, no pegada a la frontera, pero a unos kilómetros, y es importante tener su opinión. Estoy hablando del intendente Baltasar Lara Gross. Intendente Gustavo Noriega, el programa de Luis Majul, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, le pido una opinión sobre el tema, por favor. Bueno, a ver, lo que se está queriendo hacer ahora y que llamó un poco la atención, lo que es esto del alambrado que se va a hacer en la frontera. Primero hay que conocer un poco la realidad geográfica de ahí, ¿no? Ahí existen dos pueblos, dos municipios, uno que está pegado a Orán, que es el municipio de Aguas Blancas, que es el municipio argentino, digamos, que colina con la frontera de Bolivia, y el municipio de Bermejo en Bolivia. Uh-huh. Están divididos por un río que depende de las lluvias, es bastante ancho, y quienes quieren cruzar pueden hacerlo por dos formas. Por un puente que existe por ahí, o por lo que se le llaman las chalanas, que son unos barcos pequeños que van y vuelven, que están habilitados por la prefectura y todo lo demás. Con el pasar del tiempo y todo el comercio que está habiendo de frontera y todo el movimiento económico, que es muy muy álgido, que hay una gran cantidad de gente que va ahí, comenzaron también en los últimos años, debido a que no han habido políticas de seguridad fronteriza concretas y se han dejado, digamos, de lado muchos controles, han comenzado a prosperar en muchos pasos clandestinos, que no son clandestinos escondidos, sino que hay personas que en vez de ir a hacer los trámites migratorios, directamente que llegan hasta el río sin ninguna complicación, y pasan del otro lado y vuelven, y así puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y en el marco de lo que es el lanzamiento del Plan Güemes, que fue lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sainz, es que se comenzó a trabajar en una lucha fuerte contra el narcotráfico, ¿no? Y para eso es necesario comenzar a derivar las distintas personas que van de un lado a otro y las mercaderías que llevan por un canal formal, ¿no? Entonces la idea es imponer una barrera física con este alambrado para que vayan todos por un canal formal. Ahora, intendente, esa barrera física que el gobierno intenta poner tiene una extensión limitada. ¿Con eso basta, digamos? ¿Es por esos 200 metros donde se pondría ese alambrado, que son los pasos posibles de un lado hacia el otro del río Bermejo? No, con una medida no basta, con esta medida sola no basta, ¿no? Pero hay que entender cómo se lanza el Plan Güemes y cuál es, digamos, el contexto. Primero, la primera medida fue reforzar con fuerzas federales la frontera norte. Casi se duplicaron la cantidad de fuerzas federales que están hoy en el norte custodiando la frontera. Ese fue como el primer paso, ¿no? Además se sumó la prefectura naval, que antes no existía acá, en lo que tiene que ver con el control del río, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, están las 4 fuerzas federales custodiando la frontera. Ahora, en un segundo paso, es que se están por hacer inversiones en infraestructura. Una inversión que llamó mucha la atención en todos los medios es esto del alambrado, que seguramente después va a haber que extenderlo varios metros más. También se están haciendo inversiones para colocar un nuevo escáner. Se colocó un escáner, hay las personas que hacen compras del otro lado pasan y tienen que pasar toda la mercadería por un escáner, en donde se va controlando el tema del narcotráfico. Se están haciendo inversiones en los puestos de control ruta más abajo, saliendo de Aguas Blancas. Es decir, hay distintos pasos que se van realizando dentro del marco del Plan Güemes, y este es uno más que se suma y que va a hacer que el control de las fuerzas federales sea más efectivo y más eficiente. Intendente, de acuerdo a su experiencia, digamos, que no me refiero a la peligrosidad, porque obviamente que una cosa es más grave que la otra, pero en términos de volumen, ¿el narcotráfico es más importante que el mero contrabando, por decirlo de alguna manera? ¿O son del mismo nivel? ¿Hay más contrabando de cosas pequeñas? ¿Cómo es la proporción entre una cosa y la otra? A ver, por supuesto, muchas veces cuando comienza a proliferar todo en la ilegalidad, es difícil separar una cosa de la otra. Claro. Por eso el Plan Güemes en primera medida está destinado a combatir el narcotráfico. Uh-huh. ¿Sí? Es la primera medida y fuerte, y una decisión de Estado de ir fuerte contra eso.
En este sentido, primero lo primero que hay que hacer es separar la paja del trigo, es decir, a ver quiénes realmente están dedicados al comercio de frontera, que muchas veces es ilegal lo que tiene que ver con el contrabando, y por el otro lado quienes están en tema de narcotráfico, ¿no? Porque Claro. en todo esto revuelto, que no hay no existía ningún control de nada, hay que comenzar a separar la paja del trigo, ¿no? Lamentablemente no, sino que por cuestiones macroeconómicas, hoy ha proliferado mucho el comercio de frontera, es decir, hay muchos bienes que son de la misma marca, del mismo tenor, calidad y todo, que son mucho más baratos del otro lado de la frontera que aquí. Por ejemplo, por darte un ejemplo, un aire acondicionado de Ajá. 3.500 frigorías del otro lado de la frontera se compra a 320.000 pesos y aquí no baja de 600.000. Claro. Entonces hay una diferencia muy grande, por supuesto que no pagan ningún impuesto, no pagan ninguna tasa, ni absolutamente nada, es contrabando, y eso genera una competencia desleal, ¿no? Pero el primer objetivo del Clan Güemes está puesto en el narcotráfico. Perfecto. Una pregunta más bien geográfica, física. ¿Cómo es el río Bermejo a la altura, digamos, de esta conexión entre Argentina y Bolivia? ¿Es un río torrentoso, es profundo, es fácil de atravesar? ¿Cómo es? Varía mucho, ¿no? En esta zona, durante el verano, aumentan muchísimo las lluvias y en el invierno prácticamente son nulas. Ajá. Entonces, en esta época es un río que es muy correntoso, complicado de cruzar. Hay días que llueve y se corta el paso del río y sí o sí solamente funciona el paso por el puente. Y después en invierno, al no haber lluvias y demás, baja mucho el caudal. Si bien tiene caudal todo el año, por ahí es más difícil pasarlo a pie, por así decirlo, Claro. pero es un río muy extenso que divide el país en una extensión geográfica muy larga, pero donde más hay, digamos, tráfico de gente de ir y volver es justo en esa zona que va de una ciudad a otra. Aguas Blancas a Bermejo. Ahora, Sí. pero de Aguas Blancas a Bermejo, exactamente, sí. Pero también ahora con la prefectura y las fuerzas federales tienen mayor capacidad para custodiar toda la frontera del río, pero lo más importante es la custodia en Aguas Blancas y a la vez también por la ruta 50, que es la ruta que va bordeando el río y ya trae hacia Orán y todo el sur del país, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, intendente, muy amable, muy claro además en su explicación. Usted está satisfecho, digamos, con el plan Güemes, es solidario y partícipe de alguna manera como intendente de una localidad muy cercana a la zona. Sí, a ver, nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar logísticamente todo. No es fácil que de un día para el otro vengan 250 personas a vivir a Orán, Claro. a toda la logística que conlleva todo eso. Entiendo. Así que nosotros apoyamos esto, somos parte y creo que es una de las primeras veces que hay una política de Estado, tres estamentos del Estado totalmente alineados en una política que estamos convencidos que es para bien, que tiene el apoyo de la gente y que tiene que ser sostenida en el tiempo para que rinda sus frutos. Muchísimas gracias, intendente. Buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Muy buena tarde. Estaba Baltasar Lara Gross, intendente de Orán Salta. Orán es una